Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre, estamos en la penúltima semana de este trimestre, hemos estado estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones de la vida de David. Y, como he dicho, nos encontramos en la penúltima semana. Y en esta semana nosotros vamos a estar hablando un tema muy importante, el cual se titula Consecuencias devastadoras. Ya hemos visto estas lecciones importantes acerca de la vida de David y hemos visto las consecuencias que han tenido los actos que ha venido realizando. Y ahora quiero invitarte a que vayamos juntos a la palabra de Dios para que juntos repasemos este texto que hemos de estar aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso número 8. Miqueas, capítulo 7, verso número 8. Y ahí leemos de esta manera. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Con este pensamiento, quiero invitarte a que antes de continuar nuestro estudio, podamos tener una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al encontrarnos en este estudio podamos aprender su voluntad, que todas las cosas que hemos de leer, escuchar, también podamos hacer según su voluntad. Bendiga a cada uno que está con nosotros, denos su buen espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 798 y nos dice de esta manera. Dios hizo pasar a David bajo la vara, pero no lo destruyó. El horno es para purificar, pero no para consumir. Muy bien. Nos damos cuenta que David había cometido ciertos errores, se había hecho ciertas dificultades, pero Dios lo hizo pasar bajo la vara, lo puso en el horno, pero no lo destruyó completamente. Muy bien. De esto estaremos hablando durante esta semana. Así que ahora vamos a ir allá y vamos a ir a nuestra primera pregunta. Veamos cómo nos dice. Y nuestro apartado para hoy dice amargos efectos del pecado. Y nuestra primera pregunta es, explica los cambios que ocurrieron después del pecado de David. Esto es, la semana pasada hemos estado hablando de qué es lo que pasó, cómo se desarrolló, y ahora vamos a ver cuáles son los efectos de ese pecado, cómo ocurrieron las cosas después de que David hubo cometido este pecado. Para esto, quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que está en el libro de Proverbios, capítulo 6, el verso 32 y el verso 33. Mire lo que dice aquí. Pero el que comete adulterio es falto de juicio. El tal se destruye a sí mismo. Plaga y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Esto es, la Biblia nos dice que si se comete adulterio, entonces hay allá falta de entendimiento, una falta de entender las cosas. Muy bien. Y dice que va a ser plaga, vergüenza y la culpa no será borrada. Esto es, permanecerá allí. Muy bien. Así que vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de estos actos. Veamos lo que nos dice el espíritu de profecía
en relación a este asunto. Leamos lo que dice Patriarcas y Profetas, página 782. Y ahí leemos de esta manera. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Los juicios que cayeron sobre él y sobre su casa atestiguan cuánto aborrece Dios al pecado. Esto es, aunque Dios le perdonó a David, aunque Dios tenía misericordia de él, aunque Dios aceptó su arrepentimiento, las semillas estaban sembradas y esas semillas en algún momento darían su fruto y se cosecharía aquello que se había sembrado. ¿Qué fue esto? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 782. La transgresión de David había cambiado su relación con Dios. En ninguna forma podía el Señor sancionar la iniquidad. No podía ejercitar su poder para proteger a David de los resultados de su pecado, como le había protegido de la enemistad de Saúl. Esto es, mientras que cuando estuvo perseguido por Saúl, David era protegido una y otra vez, en esta ocasión David se encontraba en una situación totalmente desfavorable. Si Dios le hubiera protegido de los resultados del pecado que había cometido, entonces Dios hubiera transigido con el pecado, pero Dios no aceptaba el pecado, así que los resultados de la transgresión se verían en la vida de David. Muy bien, veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos. Su influencia sufrió menoscabo. Esto es, recuerde que David era el rey y su influencia estaba sobre el pueblo que él gobernaba. Sin embargo, ahora, en estas condiciones, David se encontraba en una situación donde él se sentía mal delante de sus súbditos, pero no apenas esto, la influencia que él tenía sobre el pueblo ahora se veía disminuida por causa de este pecado del adulterio. ¿Nos damos cuenta? Y todo lo demás que había hecho después de eso, una acción le llevó a varias otras. Ahora veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Hasta entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. Esto es cuando volteaban a ver a David y decían, mira, David hizo correcto, David es aquí, David es allá. Pero ahora que el pecado de David se conocía, se sabía, ahora sus súbditos ya no iban a querer obedecer porque decían, no, el rey hizo esto, el pueblo también haría cosas semejantes. Muy bien. Entonces, este era como los resultados del pecado de David estaban trayendo pues una cosecha que no estaba ayudando en nada al pueblo de Israel. ¿Nos damos cuenta? Pero avancemos y veamos lo que nos dice ahora aquí. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Esto ocurre, es muy común, es una cosa que ocurre. Cuando se transige con el pecado, después no se quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso es una falla que la persona tuvo, en este caso David. Y cuando tenía que redarguir el proceder de sus hijos, se quedó callado. Porque sus hijos podrían volver y decir, pero tú hiciste esto. Nos damos cuenta cómo una cosa que hagamos en nuestra vida va a tener repercusiones en el futuro. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 782. Su mal ejemplo influyó en sus hijos y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural y así David fue castigado severamente. ¿Recuerdan la profecía del profeta?
El mal vendría en su casa y él vería las mismas cosas que él hizo, vería en su propio hogar. Bueno, pues Dios permitió que le siguieran pasando. Dios no intervino, no cambió el curso de acción que estaría pasando para librar a David. David vería los resultados de su transgresión en su propia familia. Es una cosa triste, pero esos fueron los resultados del pecado de David. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido ahora aquí. Vamos a continuar el día de mañana, pero por hoy hemos terminado. Así que ya vemos, un solo pecado puede traer muchas consecuencias muy graves. Y a veces Dios no nos va a quitar esas consecuencias, nos va a dejar que pasemos. De esta forma David fue castigado. Él sufrió y por eso él escribía, mi pecado está siempre delante de mí. Porque las consecuencias de lo que él había hecho siempre las estaba mirando constantemente. Y aunque él se arrepintió, aunque se humilló, aunque se volvió al Señor, las consecuencias las tenía que pasar. Muy bien. Quiero invitarte entonces a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí y estudiar su palabra. Hemos visto las consecuencias que tiene el pecado. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Que cuando estudiemos la vida de David, podamos contemplar también nuestra vida y no sucumbir ante la tentación. Pues sabemos que un solo acto pecaminoso nos llevará a otros más y las consecuencias que podemos sufrir por ellas serán muy desastrosas en nuestra vida. Queremos pedir que nos ayude para que no nos afectemos nosotros mediante el pecado cometido y no afectemos a los que vienen después de nosotros. Guárdenos, queremos agradecer porque en su misericordia ha dejado escritas estas instrucciones para nosotros que hemos llegado a los últimos tiempos. Bendiga también a cada uno que ha estado con nosotros, ayúdenos en todo y a aquellos que están en dificultades, en luchas, en decisiones, quiera usted bendecirlos. Son bendiciones que pedimos y queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.